Jesús de Nazaret nació en la ciudad de Betlem de Judea en días del rey Herodes. Vivió un poco más de 30 años y su muerte ha sido catalogada como la más injusta en la historia de la humanidad. Él fue azotado y sentenciado a morir crucificado. Seguramente los azotes produjeron en Jesús laceraciones y que su apreciable sangre se derramara, lo cual probablemente le llevó a un shock hipovolémico, que se evidencia por los datos que nos dan los evangelios. El mayor efecto fisiopatológico de la crucifixión era una interferencia con las respiraciones normales. En consecuencia, la muerte pudo haber sido resultado del shock hipovolémico y asfixia. La muerte de Jesús fue asegurada cuando un soldado introdujo su lanza en el costado del Maestro. La interpretación médica moderna, basándose en las evidencias históricas, indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz por algunos de sus discípulos. Recursos. El material que se tiene como recurso para comprender la muerte de Jesús solamente es literatura y no un cuerpo físico o restos esqueléticos. Para esta revisión, el material fuente son escritos de cristianos, es decir, los evangelistas, así como de autores no cristianos, los cuales narraron en sus respectivos libros costumbres y prácticas de los tiempos en que vivió Jesús. Las más extensas y detalladas descripciones de la vida de Jesús y su muerte son encontradas en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los otros 23 libros sustentan su vida, pero no dan tantos detalles como los evangelios. Contemporáneos a los primeros cristianos, autores tanto judíos como romanos aportan información respecto al sistema legal judío y romano del primer siglo, así como detalles respecto a los azotes y a la crucifixión. Séneca, Livio, Plutarco y otros hacen referencia a la crucifixión en sus obras literarias. La interpretación de escritores modernos, basados en el conocimiento de la ciencia y la medicina, que no estaban disponibles en el primer siglo, pueden brindarnos información adicional de los posibles mecanismos de la muerte de Jesús. Cuando considera ciertos datos respecto a Jesús, a la ética de los evangelios y la confirmación de los evangelios por historiadores y encuentros arqueológicos, aseguras un testimonio confiable del cual se puede hacer una interpretación médica de la muerte de Jesús. Getsemaní. Después de que Jesús había participado de la Pascua en el sureste de Jerusalén, ellos se dirigieron al Monte de los Olivos, ubicado al noroeste de la ciudad. Estando cerca del Getsemaní, Jesús sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca, por lo que sufría una gran angustia. San Lucas dice que su sudor vino a ser como sangre. Aunque pudiéramos tomar esta frase como una figura retórica, es importante señalar que es posible tomarlo literalmente. Además que llama la atención que esta descripción haya sido dada por el médico del grupo, es decir, San Lucas. Existe un fenómeno no muy frecuente que consiste en sudar sangre. Este fenómeno es llamado hematidrosis. Se produce en condiciones excepcionales y para provocarlo se necesita primeramente un debilitamiento físico y que haya un estado de estrés muy alto. Esto provoca una presión muy alta y congestión de los vasos sanguíneos. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales que experimentó Jesús. La descripción que da San Lucas confirma el diagnóstico de una hematidrosis por sus detalles. Juicios. Juicio judío. Poco después de la medianoche, Jesús fue arrestado en el Getsemaní por algunos oficiales del templo y es llevado hasta Ananías y Caifás, los sacerdotes de aquel tiempo. Entre la 1 de la mañana y el amanecer,
Jesús fue juzgado y encontrado culpable por blasfemia. Después de esto, el maestro fue golpeado y se le escupió en su cara. Juicio romano. La autoridad romana era la que daba el permiso para la ejecución de una persona, por lo que Jesús es llevado en la mañana por los oficiales del templo al pretorio, la residencia del gobernador Poncio Pilato. Sin embargo, Jesús era presentado no como un blasfemo, sino como una persona que amenazaba a la autoridad romana. Pilato no encuentra cargos y le envía a Herodes, el tetrarca de Judea. Herodes tampoco encontró cargos y devolvió a Jesús con Pilato. Nuevamente Pilato no encuentra cargos legales en contra de Jesús, pero la gente persistentemente demandaba la crucifixión. Finalmente, Pilato entregó a la multitud a Jesús para que fuese crucificado. Han sido varios los historiadores que explican las ilegalidades que se cometieron infringiendo los juicios tanto romanos como judíos. La salud de Jesús en este momento. Por lo riguroso que había sido el ministerio de Jesús, se cree que le llevó a tener una buena condición física, pues su rutina diaria era andar caminando y predicando por toda Palestina. Sin embargo, durante las 12 horas entre las 9 de la noche del día jueves y las 9 de la mañana del día viernes, él había sufrido una gran angustia. Sus discípulos ya no estaban con él. Tuvo una noche traumática y probablemente no durmió. Fue forzado Jesús a caminar aproximadamente 4 kilómetros en el transcurso de los juicios que tuvo. Estos factores, tanto físicos como emocionales, pudieron haber influido de una manera negativa en Jesús, pero su objetivo estaba claro. Todo lo anterior, como la angustia, la pérdida sanguínea por la hematohidrosis, va a provocar en el cuerpo humano un aumento del metabolismo en su fase metabólica, es decir, en el consumo de energía. Este mismo se va a reflejar en el consumo principal de los carbohidratos, que es el glucógeno. Esta reserva es muy pobre y se va a terminar muy pronto, por lo que se inicia un estado en el cual se empiezan a consumir las proteínas del cuerpo. En condiciones normales, este mismo puede estimular la redistribución del líquido del espacio intracelular al extracelular, es decir, que el paciente va a comenzar a hincharse, la piel se va a volver más frágil y vulnerable a cualquier trauma. Es importante también considerar la pérdida calórica durante toda esta investigación o todo este proceso. Jesús había estado por varios días sujetos a ayunos por las fiestas de esas fechas, y un día antes la ingesta calórica era muy mínima, con un pan sin mucho aporte calórico. Prácticas de flagelación. La flagelación era una práctica preliminar a una ejecución romana. Solo las mujeres y senadores romanos estaban exentos de esta. Según los historiadores, el objeto usual era un azote corto, el cual estaba compuesto por tiras de cuero trenzadas entre sí. Estas tenían pequeñas bolas de hierro o trozos afilados de huesos distribuidos en intervalos cortos. Ocasionalmente también eran usados algunos tipos de bastones. Antes de azotar a un prisionero, se le despojaba de su ropa, y sus manos eran atadas a un poste. Toda la cara posterior del hombre era azotada por 2 soldados, o bien por uno, pero alternaba posiciones. La severidad de la flagelación dependía mucho de la disposición del soldado o si el prisionero estaba a punto de morir. Aspectos médicos de la flagelación. Como los soldados romanos repetidamente golpeaban a la víctima con toda su fuerza, las bolitas de hierro causaban profundas contusiones, cortando el tejido subcutáneo. Después, como la flagelación continuaba, se llegaba a desgarrar el músculo esquelético. El dolor y la pérdida de sangre latentes vislumbraban un escenario de shock circulatorio. Según la pérdida de sangre durante la flagelación,
determinaba cuánto tiempo podría sobrevivir la persona en la cruz. Flagelación a Jesús. En el pretorio, Jesús fue severamente azotado. A pesar de la severidad de la flagelación, no se discute en los evangelios. Esta se implica en una de las epístolas. Primera epístola de San Pedro. No se sabe si el número de azotes se limitó de acuerdo con la ley judía. Los soldados romanos se divirtieron con aquel hombre debilitado que había afirmado ser un rey. Comenzaron a burlarse de él, colocándole una túnica sobre sus hombros y una corona de espinas en su cabeza. Por otra parte, cuando los soldados rasgaron el manto de la parte posterior de Jesús, probablemente reabrieron las heridas de la flagelación. La flagelación severa, con su intenso dolor y la pérdida de sangre, probablemente habían llevado a Jesús a un estado de preshock. Por otro lado, la hematohidrosis había llevado a que su piel estuviese muy sensible. El abuso físico y mental infligido por los judíos y los romanos, así como la falta de alimento, agua y sueño, contribuyeron a que el estado general del maestro estuviese debilitado. Por lo tanto, incluso antes de la crucifixión real, el estado físico de Jesús estaba ya muy deteriorado. Hagamos un paréntesis para explicar los efectos fisiológicos de la pérdida de sangre. Supongamos que Jesús era de una corpulencia media, es decir, pesaba aproximadamente 70 kilos y medía 1.75 metros de estatura. Su volumen circulante debió de ser aproximadamente entre 4.5 y 5.5 litros. Hasta ahora habría perdido del 10 al 12% del total de su sangre. A esto hay que añadirle los efectos fisiológicos de su angustia, de su estrés y el ayuno y de la falta de sueño. En este momento podríamos decir que se encuentra en la clase 1 del shock hipovolémico. La crucifixión. La crucifixión comenzó entre los persas. Alejandro Magno introdujo esta práctica a Egipto y a Cartago, y los romanos parece que aprendieron esta práctica de los cartagenses. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y fue diseñada para producir una muerte lenta con mucho sufrimiento y dolor. Fue uno de los métodos más crueles de ejecución y por lo general estaba reservada solo para los esclavos, extranjeros, revolucionarios y los criminales más viles del derecho romano. En Persia, la víctima era atada ya fuese a un árbol o a un poste vertical, por lo general para mantener los pies de la víctima culpable tocando el suelo. Más tarde se inició utilizando una cruz, la cual se caracterizaba por un poste vertical y un travesaño horizontal. Evidencias históricas y arqueológicas indican fuertemente que la cruz considerada Tau era la preferida por los romanos en Palestina en los tiempos de Cristo. Según los historiadores, se cree que el peso de una cruz total era de 300 libras, equivalente a 136 kilogramos, pero solo se llevaba el patíbulo, que rondaba aproximadamente entre los 34 a 57 kilogramos. La procesión hacia el sitio de la crucifixión era resguardada por una guardia militar romana, encabezada por un centurión. Uno de los soldados debía de llevar un título para ponerse en la cruz. Este debía de contener el nombre y el crimen del condenado. Más tarde, el título debía de clavarse en la parte superior de la cruz. La guardia romana no podía retirarse del lugar hasta no estar seguros que la persona había muerto.
En el sitio de la ejecución, por ley, a la víctima se le daba a tomar vino mezclado con mirra como un analgésico. Posteriormente, la persona era arrojada al suelo de espaldas con los brazos extendidos a lo largo del patíbulo. Las manos podían ser clavadas o amarradas, pero los romanos siempre preferían clavarlas. Después de que ambos brazos se fijaban al travesaño, el patíbulo y la víctima en conjunto eran levantados. La duración de la supervivencia general osciló entre 3 o 4 horas a 3 o 4 días, dependiendo de la flagelación de cada persona. Sin embargo, incluso si la flagelación había sido no tan grave, los soldados romanos podrían acelerar la muerte rompiendo las piernas debajo de las rodillas. Por otra parte, era costumbre dejar el cadáver en la cruz para que pudiese ser devorado por alguno de los animales depredadores. Sin embargo, la ley romana decía que la familia podía tomar el cuerpo para sepultarlo, esto después de obtener un permiso por la autoridad pertinente. El cuerpo no era entregado hasta estar completamente seguros que la persona había muerto. Para esto, uno de los guardias romanos atravesaría el cuerpo con una espada o una lanza. Tradicionalmente, se consideraba que la herida de la lanza era en el corazón, a través del lado derecho del pecho, lo cual era una herida mortal que la mayoría de los soldados romanos dominaba. Por otra parte, la lanza de infantería estándar era de 5 a 6 pies, de 1.5 a 1.8 metros de largo. Podrían fácilmente haber alcanzado el pecho de un hombre crucificado. Con el conocimiento de la anatomía y las prácticas antiguas de crucifixión, uno puede reconstruir los aspectos médicos probables de esta forma de ejecución lenta. Cada herida aparentemente estaba destinada a producir una intensa agonía y a contribuir como causa de muerte. La flagelación antes de la crucifixión sirvió para debilitar al acusado y producir hipotensión e incluso un shock hipovolémico. Cuando la víctima era arrojada al suelo de espaldas, lo más probable es que sus heridas se contaminaran con tierra o polvo. Además, con cada respiración, las heridas dolorosas se raspaban contra la madera que le sostenía. Como resultado, la pérdida de sangre desde la parte posterior probablemente continuara dentro de todo el calvario de la crucifixión. Con los brazos extendidos pero no tensos, las muñecas fueron clavadas en el patíbulo. Se ha demostrado que los ligamentos y los huesos de la muñeca pueden soportar el peso de un cuerpo colgando de ellos, pero las palmas no. Los evangelistas no describen detalles de la crucifixión, primero, por ser conocida en su época, segundo, porque no eran los evangelistas narradores ni historiadores de detalles, sino que inspirados transmitieron un mensaje, el evangelio. El traumatismo del clavo es doble, es decir, unas lesiones son causadas directas debido al clavo en sí y otras indirectas, motivadas por los clavos y el peso del cuerpo suspendido. Un clavo provoca al penetrar en la piel un tipo de lesión concreta, da lugar a lesiones contusivas, introduciéndose por la irregularidad de los bordes como una sierra que al pasar desgarra arterias, tendones, nervios, aponeurosis, músculos, provocando fuertes dolores y hemorragia. Cuando se introdujo el segundo clavo se sumó al dolor del primero, luego este segundo clavo fue aún más doloroso y, además, al estar fija ya una mano, la tracción ejercida por la otra al clavarse produciría nuevos estados dolorosos. La fuerza para traspasar la mano debió ser grande, repercutiría a su vez en todo el cuerpo. Si Jesucristo, como suponemos, fue clavado en el suelo, al levantarlo todo el organismo tuvo que sufrir una intensa
trepidación al entrar la cruz en el agujero. El dolor de las heridas provocadas por el clavo abarcaría toda la gama y todos los tipos de dolores descritos, los fulgurantes, lacinantes, tenebrantes, contusivos, gravativos, tensivos, constrictivos, pulsátiles que padeció Jesús. Para que un clavo traspase ambos pies, hace falta que las rodillas se flexionen para presentar las plantas sobre la superficie del madero. Surge otro punto polémico. Corrientemente se piensa, y así se ha representado con más frecuencia, que los clavos atravesaron ambas manos por la palma. No olvidemos que el concepto de mano abarcaba los dedos, metacarpos, carpo y muñeca, y hay que tener esto en cuenta cuando en los textos evangélicos se dice mis manos. Aunque hay varias hipótesis sobre el posible lugar donde entró el clavo en la muñeca, cabe la hipótesis que el clavo entró por el amplio espacio formado por la articulación radiocubital inferior, fija y potente, capaz de aguantar el peso del cuerpo. El clavo, al penetrar por el espacio radiocubital inferior, atravesaría la piel, tejido celular, aponeurosis superficial, tendón del flexor común profundo de los dedos, ligamento interóseo con algunas arterias perforantes, espacio sinovial, aponeurosis dorsal, tendones extensores propios del meñique, cubital posterior, tejido celular y piel. En este espacio habría unas graves lesiones por daño del nervio cubital y del nervio mediano. El pulgar se flexiona por parálisis de la rama motora del nervio mediano. Por ende o por consecuencia tendríamos una mano en garra. Más fácil resulta todo para los pies. Los investigadores coinciden que salvo la disquisición de un clavo para cada pie o uno para los dos, se penetró a través del espacio existente entre el primero y el segundo o el segundo y el tercero metatarsiano por delante de la articulación, por lo que se concluye que un clavo atrapó ambos pies. Para poder llevar a cabo esto hay que flexionar las rodillas unos 120 grados aproximadamente y el tobillo y caderas unos 150 grados. Nunca los clavos en los pies pueden situarse en el tarso, pues además de no existir espacio libre, daría lugar a la fractura de huesos pequeños y compactos. La víctima ahora está crucificada mientras lentamente desfallece, sintiendo más peso en las muñecas. La crucifixión de Jesús. Después de la flagelación y la burla, a las 9 de la mañana los soldados romanos le llevan a él y a 2 de los ladrones para ser crucificados. Aparentemente Jesús estaba tan debilitado por los azotes que era difícil para él llevar el patíbulo del pretorio al lugar de la crucifixión, por lo que Simón de Cirene es llamado para ayudar a Jesús. En el lugar de la crucifixión, la ropa de Jesús fue sorteada entre los soldados, entre la guardia romana, y al momento de que se quitaron sus prendas, probablemente hubo una reapertura de las heridas de la flagelación. Finalmente Jesús y los 2 ladrones fueron crucificados. El título se puso por encima de la cabeza de Jesús, Rey de los Judíos. No se sabe con exactitud si Jesús fue crucificado en la cruz conocida como Tao o en una cruz latina. Sin embargo, se apoya firmemente la creencia de que Jesús fue crucificado en la cruz corta, ya que al momento de que se le acercó el hisopo con la esponja llena de vinagre, se creía que el hisopo era de una longitud corta. Los soldados y la multitud civil se burlaron de Jesús durante la crucifixión y estos echaron suertes por su ropa, como ya lo había comentado. El dolor extenuante se esparcía entre los dedos hacia los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos en la muñeca presionaban los nervios, mientras Jesús se impulsa hacia arriba para evitar este tormento inmenso. Pone su peso completo en el clavo de sus pies. De nuevo, otra horrible agonía de resquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto, otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se fatigan,
Grandes olas de calambres pulsan sobre sus músculos, contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire, pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración leve. Finalmente, se acumula dióxido de carbono en los pulmones y en las vías sanguíneas. Los calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente se empuja hacia arriba para inhalar el vital oxígeno. Cristo habló y pronunció solo 7 frases desde la cruz. Estas eran cortas, expresiones lacónicas, las cuales debieron de haber sido difíciles de pronunciar y dolorosas. Horas de dolor sin límite, ciclos de calambres que le retuercen las coyunturas y asfixia parcial intermitente, mientras el tejido fino de su espalda se desgarra contra la cruz áspera. Empieza entonces otra agonía, un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de líquido y comprime al corazón. La pérdida del fluido de los tejidos finos ha alcanzado un nivel crítico y el corazón comprimido está luchando para bombear sangre pesada y espesa dentro del tejido fino. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis pequeñas de aire. El tejido fino, deshidratado, manda otra tormenta de estímulos al cerebro. Jesús da su quinto grito: sed tengo. A eso de las 15 horas del viernes, Jesús clama a gran voz, inclina la cabeza y muere. Los soldados romanos y espectadores reconocieron su momento de muerte, dado que los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz después de la puesta del sol. Por la mañana del sábado se le pidió a Poncio Pilato que las piernas de los ejecutados se quebraran para acelerar su muerte. Los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron sus piernas. Más bien, uno de los soldados le abrió el costado, probablemente con una lanza de infantería, y al instante San Juan dice que salió sangre y agua. Más tarde, ese día el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. 2 aspectos de la muerte de Jesús han sido de gran controversia, es a saber, la naturaleza de la herida en el costado y la causa de su muerte después de algunas horas en la cruz. El Evangelio de San Juan describe la perforación del costado de Jesús y hace hincapié en el flujo repentino de sangre y agua. El escepticismo a la hora de aceptar la descripción de Juan surge de la dificultad de explicar con certeza médica el flujo de sangre y agua. Parte de esta dificultad viene por tomar al pie de la letra el versículo y suponer que primero venía la sangre y después el agua. No obstante, en griego clásico el orden de las palabras denotaba prominencia y no necesariamente un orden secuencial. Por consiguiente, parece probable que Juan estuviera enfatizando la prominencia de la sangre en vez de su aparición procediendo al agua. El agua probablemente representa fluido seroso, tanto pleural como pericárdico, y hubiera precedido al flujo de sangre y hubiera sido menor en volumen que el de la sangre. Quizá en el estado de hipovolemia e insuficiencia cardíaca inminente se habían empezado a desarrollar derrames pleurales y pericárdicos que hubieran ocasionado el volumen de agua aparente. La sangre, por el contrario, pudiera haber provenido, como ya se ha dicho, de la aurícula o el ventrículo derecho, e incluso de un hemopericardio ocasionado por una rotura del miocardio. La muerte de Jesús tras solamente entre 3 y 6 horas sorprendió incluso a Poncio Pilato. El hecho de que Jesús gritara a gran voz y después inclinara su cabeza y muriera sugiere la posibilidad de un evento terminal catastrófico. Una explicación pudiera ser que Jesús muriera de una rotura cardíaca. Tras el martirio de los azotes y la crucifixión, asociado a la hipovolemia y a un estado de coagulación alterada,
se pudieran haber formado unas vegetaciones trombóticas friables y no de origen infeccioso en la válvula aórtica o mitral. Estas vegetaciones se podrían haber desprendido impactándose en la circulación coronaria, causando un infarto agudo de miocardio transmural. La rotura del ventrículo izquierdo puede ocurrir en las primeras horas siguientes a un infarto masivo. Otra explicación sería que la muerte de Jesús se aceleró simplemente por el intenso cansancio y la severidad de los azotes, con la gran pérdida de sangre y un estado de pre-shock. El hecho de que no pudiera cargar con el patíbulo apoya esta interpretación. La causa real de la muerte de Jesús, al igual que la de las otras víctimas, pudiera haber sido multifactorial y relacionada primeramente al shock hipovolémico y la asfixia por cansancio y quizá, tal vez, por insuficiencia cardíaca aguda. Una arritmia cardíaca fatal puede haber sido la responsable del evento catastrófico terminal. Es evidente que el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se causó la herida y apoya la idea tradicional de que la lanza empujó entre sus costillas derechas, probablemente no solo perforó el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón y por lo tanto aseguró su muerte. Por consiguiente, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contradicción con los conocimientos médicos modernos.